Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Se escucha bien? ¿Sabes poner el título? No. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por hacerme saber que sí se escucha, qué bueno. Uy. Y ahora sí. Ah, pensé que era si poner el título a algún lugar. Sí, el dolor luego de las pérdidas. Pensé que era escribirlo en algún lugar. Gracias. Vamos a esperar que entre Analisa, que nos va a estar acompañando hoy. No me ha llegado la solicitud. Vamos a organizar esto, a ver. Aquí Analisa, creo que ahora sí. Ya está por entrar Analisa, nos va a ayudar a entrar en un ratito. Bienvenidos a todos mientras. En unos ratitos ya vamos a comenzar. Bueno, mientras contarles que Analisa y yo quisimos hablarles de este tema justamente porque nos parece un tema muy importante del que pocas veces se habla y tomando en cuenta la situación que estamos viviendo, consideramos importante poder hablar de este tema. Ya Analisa está por entrar. Así que bueno, el objetivo... Hola, ahora sí. Hola Becky, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Justo mientras lograbas conectar, les comentaba a todos, mientras logramos que se terminen de incluir, la importancia de hablar de este tema justamente porque consideramos que es un tema al que muchas veces queda como de lado, sin embargo en este momento genera mucha inquietud, así que es importante poder brindar un espacio para hablar de este tema tan importante. Así es. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, saludos a Becky, saludos a todos. Y como bien dice Becky, hoy vamos a estar hablando exactamente de todas estas situaciones tan dolorosas que hemos podido atravesar en algún momento dado o que estemos atravesando en estos momentos. Si no sé si quieres, nos presentamos. Perfecto. ¿Vale? Bueno, yo soy Becky Malca, soy psicóloga y psicooncóloga y trabajo el tema del duelo desde hace mucho tiempo y junto a Analisa soy voluntaria de la Fundación Relaciones Sanas. Así que bueno, un poquito de nuestra experiencia para compartirla con ustedes hoy. Bueno, y yo soy Analisa de Joyce, soy psicóloga clínica, soy terapeuta individual, familiar y de pareja y soy en estos momentos la coordinadora de Sanamente de la Fundación Relaciones Sanas. Entonces, mucho gusto a todos y empezamos, Becky.
Sí, hoy vamos a hablar sobre el dolor después de una muerte. Y cuando hablamos de este tema, primero tenemos que recordar que hay diferentes tipos de duelos que podemos hacer a lo largo de la vida, pero hoy vamos a hablar específicamente del duelo cuando muere un ser querido, una persona importante para nosotros y todo el sentimiento o los sentimientos que puede generar esta situación, tomando en cuenta que lo que se despierta no solamente es el hecho de la muerte como tal, sino también es el hecho de cuál era la relación que tenía con esta persona, el vínculo construido, la manera como se da esta muerte, si es una muerte esperada o inesperada, eh, de alguna forma cómo estaba nuestra vida en ese momento antes de que se produjera la muerte y cuáles eran las estrategias de afrontamiento que tenía hasta el momento y la historia con duelos previos o no, que todo eso hace que de alguna manera u otra la forma como respondamos a una nueva situación va a tener estos factores o estos puntos importantes que van a ser de este momento en adelante una parte importante de nuestra historia. Así es, y como bien dices tú, Becky, también la forma en que se da la muerte del ser querido, o del familiar o de la persona cercana, también va a impactar dependiendo el tipo de muerte, ¿no? Obviamente todas son dolorosas y es una de las situaciones más estresantes por las que puede atravesar una persona, pero si le sumamos a veces a eso de que se da, no solamente es un duelo por accidente, o es un duelo por enfermedad, sino que se da una muerte por suicidio. O sea, lo devastador puede ser aún mayor. Igualmente también lo que estamos viviendo en estos momentos, de que también la realidad de un duelo por COVID, que aunque entra dentro de la categoría de enfermedad, en este momento en particular el contexto es diferente, porque en estos momentos, por la cuarentena, por la pandemia, o sea, probablemente la persona no se pudo despedir, no pudo acompañar, y de igual forma el ritual para despedir a esta persona probablemente sea mucho más pequeño por toda la situación de pandemia a nivel mundial, ¿no? Lo cual todavía incrementa aún más la dificultad del proceso. Correcto. Y lo que hemos preparado para conversar con ustedes hoy está ligado un poco viendo y entendiendo qué es un duelo, qué se espera o qué podemos esperar en este proceso, cuáles son las manifestaciones, y luego vamos a hablar digamos, tipos de muertes específicas, como acaba de hablar Analisa, específicamente lo que estamos viviendo ahora con el COVID, o también muertes naturales que hayamos podido experimentar en este periodo de pandemia, no necesariamente por COVID directamente, sino por otros motivos, y también vamos a hablar un poco sobre la muerte por suicidio. Entonces es importante entender que cuando estamos frente a una pérdida, no hay una pérdida igual a otra, y así una familia esté teniendo que afrontar una pérdida de un ser querido, cada ser, cada familia, cada persona de este conjunto de la familia lo va a vivir de una manera diferente, por las mismas características que decíamos anteriormente, por ese vínculo, por la personalidad de cada uno, por todos estos factores que mencionamos anteriormente, y que van a hacer que también la manera como se viva y como se sienta pueda ser distinta. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque no podemos, de alguna manera, comenzar a juzgar o a decir quién está viviendo el duelo de una manera más fuerte que otro. Es importante respetar el proceso de cada uno y el tiempo que cada uno requiere y la forma como lo va a vivir. Muchas personas cuando nos hablan que están pasando por una situación de duelo, nos hablan que sienten un vacío muy profundo, que sienten muchas veces angustia, hay una incredulidad, en un principio no se cree que esta situación realmente está pasando, y eso ocurre tanto por una muerte que sabíamos que podía darse, es decir, cuando hemos tenido un duelo anticipatorio, y es por ejemplo una persona que está enferma y que los médicos nos han ido informando poco a poco que la situación está siendo cada vez más delicada y que muy probablemente la muerte puede ser algo que esté cerca a ocurrir. Pero igualmente ocurre cuando es una muerte inesperada, en donde podemos sentir una sensación de incredulidad, de que no lo podemos creer que esto esté ocurriendo, y puede existir muchas veces, entonces luego, mucha rabia. Rabia de cómo puede ser que esto me esté pasando a mí, rabia de cómo puede ser que esto esté pasando en este momento o bajo estas circunstancias. O sea que vamos a ver que se habla un poco de que hay ciertas etapas del duelo que no necesariamente todo el mundo las vive de la misma manera o todo el mundo las tiene que vivir de una forma seguida. Pero lo que hemos ido estudiando a lo largo de todo este tiempo es que cuando hacemos una revisión con los pacientes o con la familia y les preguntamos un poquito cómo ha sido todo el camino a lo largo de este proceso del duelo,
vemos por lo general ciertas etapas que van siendo como un factor común, ¿no? Y empezamos desde esta incredulidad, este shock, luego esta rabia por el hecho, por no poder entender o aceptar que esto esté ocurriendo, ¿ok? Y podemos tener entonces igualmente con esta rabia y con esta negación, puede haber un momento de mucha negociación, ¿no? El tratar de llegar a un acuerdo, ya sea con Dios o con la vida, de alguna manera para tratar de irnos adaptando a esta dura y nueva realidad. Y ahí entonces entramos luego a una que se le llama muchas veces tristeza y algunas veces vamos a encontrar en la literatura que la llaman depresión. Pero no estamos hablando necesariamente de un trastorno de depresión como tal, sino es como cuando la persona comienza a realizar con mayor noción de que esto realmente está ocurriendo, de que ya no es algo tan abstracto, y los rituales van ayudando poco a poco a que esto se vaya asimilando, por muy doloroso o difícil que sea, hasta llegar a una que por mucho tiempo se pensó que era la última etapa, que se hablaba de la aceptación, que es cuando la persona ya reconoce, acepta y entiende, por muy doloroso que siga siendo, que esta situación ha ocurrido. Sin embargo, tenemos un nuevo autor, que es David Kessler, que habla sobre una sexta etapa, que tal vez no es tan conocida, pero que realmente ha sido muy significativa, y justamente es porque él habla de la importancia de poderle poner un significado a esta vivencia tan importante, un significado a este ser querido, que la muerte físicamente nos los ha quitado, pero que nosotros tenemos que ir aprendiendo a reubicarlo en nuestro corazón y poderlo seguir teniendo presente con nuestras memorias, con nuestros recuerdos. Es correcto, no hay una forma correcta de pasar el duelo, ¿no? Y cada persona lo vive a su manera. Pero claro, va a depender de diferentes aspectos como la relación que teníamos con la persona fallecida, la forma en que se produjo el duelo, las experiencias pasadas con esta persona, el carácter, la existencia o no de apoyo familiar o de apoyo social. O sea, no existe una manera única de pasar el duelo. O sea, cada persona la va a vivir y lo va a sentir de acuerdo a sus propias experiencias y sus propias situaciones, pero es importante poder entender que el duelo es una reacción emocional y física, o sea, que nos va a producir diferentes sensaciones a nivel emocional, como bien estabas diciendo, Becky, que estabas hablando acerca ahorita de cada una de esas diferentes etapas de duelo, y que, bueno, que es muy linda esta última que se ha incluido, que es como poder volver a retomar después de haber pasado las cinco etapas anteriores. Entonces es poder entender que tenemos experiencias emocionales que por más difíciles que sean, es importante poder dar permiso a sentirlas, porque lo que vemos mucho hoy día con toda la temática de psicofármacos y medicación, cuando inmediatamente lo que vemos es que cuando hay el fallecimiento de una persona cercana, a la persona, al familiar más allegado o a los familiares más allegados, inmediatamente se les ofrece medicarse, que se mediquen, ¿no? Que le den una tafil, que le den algún ansiolítico para que puedan manejar mejor la situación. Y realmente sí, o sea, el ansiolítico, el medicamento te va a ayudar a bajar en ese momento el dolor emocional, pero a largo plazo el dolor va a estar ahí. Entonces es preferible darle la posibilidad a esta persona de que sí, esté triste, esté brava, esté enojada, esté frustrada, porque poder darse el permiso de experimentar cada una de estas violencias que son válidas, verdaderas y necesarias, es lo que va a hacer que poco a poco esta persona vaya pudiendo salir adelante y recuperarse. Pero es un proceso y se necesita pasar por ese proceso. Tenemos que tener permiso. Así es, y ese punto que acabas de mencionar es muy importante, Analisa, porque muchas veces vemos en sesión que cuando la persona viene a trabajar el duelo, la primera inquietud es, ¿qué me van a dar para poderme sentir mejor? Y en el duelo no se espera que la persona se sienta mejor. Y en el duelo, como bien mencionaste, es un proceso, no tiene un tiempo específico. Muchas veces se le habla o se le llama, digamos, un proceso de un primer año, pero realmente no tiene un periodo como tal. Y se le habla de un primer año porque es la primera vez que vamos a experimentar fechas significativas o esos 365 días del año, la primera vez sin esa persona con la que estábamos acostumbrados a ver, a compartir, o así no hubiera estado viviendo en nuestro mismo país, por lo menos el hecho de saber de que la persona estaba de alguna forma ligada con nosotros, ¿no? Entonces,
algo importante es un proceso que nos va a ayudar a sanar, es un proceso doloroso. Y las personas cuando tratan de saltarlo, a corto plazo piensan que están haciendo algo positivo, pero a mediano y largo plazo esto trae factura a nivel físico y a nivel emocional. Todo lo que nosotros no hablamos, todo lo que no tratamos de representar, de alguna manera nuestro cuerpo lo va a sacar a flote. Entonces, estamos viendo que necesitamos darnos un tiempo y que para algunas personas puede ser que el tiempo va a ser un año, otras personas pueden ser que necesiten un poquito más. Aquí una persona nos pregunta sobre el duelo patológico. Yo creo que una forma más sana y menos miedosa de hablarlo es cuando hablamos de un duelo complicado, aunque muchas veces en la literatura vamos a hablar de este término patológico. Y realmente no es tanto, no está tan medido en cuanto al tiempo, sino en cómo vamos abordando o caminando sobre ese tiempo. Es decir, se espera que los primeros meses estas emociones de rabia, de ansiedad, de malestar físico y emocional, que muchas veces puede estar incluido con alteración en nuestro sueño, nuestra alimentación, nuestro estado de ánimo, nuestro interés por las cosas que normalmente solíamos tener, muchas veces estos síntomas se llegan a comparar o se llegan a confundir con una depresión y es por eso que muchas personas piensan que hay que tomarse algo o que la persona se está deprimiendo y realmente no se trata de una depresión, se trata de un proceso de afrontamiento, que tenemos que darle el tiempo para que la persona lo pueda hablar, lo pueda llorar, lo pueda experimentar, pintar, dibujar, gritar, que lo saque de alguna manera para que primero la persona pueda ponerse en contacto con lo que siente, validar su emoción y lo que tú mencionabas de autocompasión, de poder darse la oportunidad de sentir y de hacer su propio proceso para que poco a poco pueda ir haciendo este camino que mencionábamos antes y llegar al punto de aceptar, así sea, siendo una aceptación dolorosa y poder resignificar, ¿no? Poderle dar un significado que ahora en adelante me permita poder continuar con mi vida. Pero para esto necesitamos un tiempo y saber que si estas emociones van disminuyendo con el paso de los meses en intensidad, frecuencia y duración, y si poco a poco yo puedo ir nuevamente adaptándome a esas actividades que yo hacía anteriormente o a trabajar algunas nuevas y darle un sentido a mi vida, así sea de a poquito, entonces de alguna manera vamos a ver que ya estamos trabajando en un proceso de una manera positiva durante el duelo. ¿Cuándo sería patológico? Cuando ya la persona simplemente su vida queda estancada a pesar del tiempo y la persona sigue sintiendo cada vez con mayor intensidad, frecuencia y duración el malestar, la inquietud, la ansiedad o las pesadillas, o que el tema es algo recurrente y no puede conectarse con ninguna otra actividad o con ningún otro familiar o persona cercana en su vida. Sí, lo importante es poder entender que, que duele, poder entender que la persona necesita poder tener el espacio emocional y físico para poder llorar, para poder desahogarse. Y, y si uno es el que está acompañando a esa persona que la está pasando mal, poderle dar ese permiso. Y hay veces que esa persona de igual forma querrá estar acompañada, pero también hay otros momentos en que querrá estar sola. Entonces es poder acompañar a esa persona en las necesidades inmediatas y emocionales que tenga, que está bien, están bien porque es lo que cada persona va experimentando y como decíamos al inicio, o sea, la expresión emocional de cada uno va a ser totalmente diferente. La experiencia y la forma va a variar y no hay una forma definida para hacerlo. Lo importante es que pueda pasar, como estábamos hablando hace un rato, de estas diferentes etapas, estos diferentes procesos, para que esto permita a la persona que pueda ir sanando. Sanando, Correcto. lo cual va a tomar tiempo, pero es necesario ese tiempo para poder experimentar cada una de estas etapas, que por más dolorosos que sean, van a servir para poder ir sanando. Pero muchas veces, claro, hay esta sensación de que si sano, significa que voy a olvidar al otro o voy a olvidar a la otra. Puede ser que voy a olvidar a esta persona y comienzan a haber muchos sentimientos de culpa o sentimientos de tristeza en relación a que como, o sea, a tu miedo de poder quizás olvidar al otro, pero uno no olvida. Cuando uno sana, no significa olvidar. Sanar significa recordar con amor, saber que esa persona está ahí, pero ya no duele tanto. Ya no duele Correcto. tanto porque ya recuerdas a la persona, porque ya atravesaste todas estas etapas, ya pudiste llorar, ya pudiste estar brava, ya pudiste estar frustrada, desesperada,
y ahora puedes recordar, pero recordar de una forma diferente. Correcto. Aquí justo alguien preguntaba si es lo mismo depresión y tristeza, y no, definitivamente no es lo mismo. O sea, el que uno esté triste quiere decir que hay una conexión con esta emoción que nos dice que hay algo que no estamos pudiendo de alguna manera procesar porque nos está generando un dolor, y gracias a la tristeza y gracias a poderlo expresar de alguna manera, que no necesariamente tiene que ser llorando, porque no todo el mundo lo maneja de esa forma, aunque sea la más común, pero nos permite irlo trabajando. Depresión implica ya un proceso en donde hay un tiempo definido, donde por 2 semanas hay unos criterios claros que se han ido manteniendo constantemente, donde la persona, por ejemplo, las actividades que antes le solía agradar ya no le generan placer, es una persona que sí puede llegar a tener un llanto frecuente, y con depresión sí vemos que hay tristeza, pero no necesariamente con tristeza entonces tiene que haber depresión. Hay muchos otros puntos que inclusive puede estar también presente el hecho de no encontrar un significado en la vida o perder el deseo de seguir estando presente. Hay también algunos puntos con relación a cambio de peso significativo. O sea que hay muchos criterios que van a hacer una diferencia importantísima en si hay un trastorno o no. Otra Claro, persona nos preguntaba si la sexta etapa era como ser resiliente. Sí, definitivamente. O sea, la idea es que a lo largo del proceso del duelo vamos a ir aprendiendo a poder ser resilientes. Y en esta última etapa es darle un significado que nos permita construir y le da como mucho más fuerza a darnos cuenta que podemos salir adelante de esta situación. Y justo lo que tú comentabas, Analisa, que me parece súper importante, es porque hay un mito muy grande. Hay gente que piensa, yo no quiero elaborar el duelo porque entonces significa que me olvidé de mi ser querido, o que tengo que aceptar algo que me cuesta mucho aceptar. Y una cosa no está ligada con la otra. O sea, primero el proceso del duelo es para nosotros, para podernos conectar con el dolor y con la emoción que eso nos genera, con la tristeza y el vacío, y con todas las emociones que se puedan despertar. Como bien mencionabas, puede haber culpa, puede haber resentimiento, y dependiendo de cómo se produjo la muerte y cómo era la relación que teníamos con esta persona, las emociones también pueden ir variando y pueden ir escalando a lo largo de todo el proceso. Pero es así es. importante darnos la oportunidad de sentir para reconocer qué es lo que estamos experimentando a lo largo de todo este camino. Así es, y un poquito en relación a la pregunta anterior acerca de lo que comentabas sobre la tristeza y la depresión, hay que estar muy claros que durante un duelo va a haber una tristeza muy profunda, que puede parecer que la persona está deprimida o la persona se está deprimiendo, pero es una tristeza profunda porque perdiste a una persona querida, perdiste a un ser amado, pero no necesariamente es depresión. Claro, si a lo largo del tiempo esta persona no se logra recuperar, sigue estancada, ha pasado meses, ha pasado años, como lo que hablabas al inicio acerca de un duelo prolongado, entonces habría que revisar si esta tristeza pasó a una etapa de depresión, ya sea porque esta persona quizás tenía rasgos o eran predisposiciones anteriores, que entonces este impacto emocional tan fuerte, entonces hizo una sacudida o un movimiento hacia una depresión. Pero estar triste profundamente por el duelo de una persona cercana, querida, un familiar, no necesariamente es depresión. Y eso hay que tenerlo Correcto. muy en cuenta. Aquí alguien preguntaba acerca de cómo puedo apoyarse una pareja que ambos perdieron a sus madres casi a la misma vez, con solo un mes de diferencia entre una y otra vez. Bueno, es una situación todavía mucho más difícil, como hablamos al inicio. O sea, cada situación, cada forma en que se da un duelo, de la forma en que se dio, o sea, si fue accidental o si fue por enfermedad, se va a vivir de formas diferentes. Eh, Poder estar el esposo y la esposa atravesando una situación de tanta tristeza, tan devastadora, y poder quizás necesitar al otro para que se sostenga, pero el otro tampoco poder sostenerte porque también está pasando por un duelo emocional y físico de la madre, o sea, todavía lo hace mucho más difícil. Entonces quizás en ese momento es poder saber que ambos quizás necesiten ayuda o recursos de otros familiares, de otras personas afuera que los puedan sostener, porque emocionalmente probablemente la pareja no pueda estar. Y eso, pero hay que Claro. tenerlo muy claro para poder conversar entre la pareja, que lo puedan hablar, que puedan saber si ellos se pueden apoyar mutuamente dentro de la situación de dolor, del duelo de cada uno,
y si no, saber que entonces quizás necesitan ayuda, ya sea de familiares o ayuda terapéutica. Como en cualquier otro tipo de duelo que se haga prolongado y que uno sienta que la situación quedó estancada y la persona no puede continuar. No puede continuar Correcto. funcionando adecuadamente como funcionaba antes de la situación de pérdida. Claro, y ahí es súper importante también que la pareja comprenda que como cada persona vive su duelo de una manera distinta, es importante respetar cómo la otra persona lo experimenta, lo expresa, lo vive y el tiempo que requiere, porque a veces puede ocurrir que uno de los dos tal vez lo está manejando de una manera un poco más tranquila o esté logrando reincorporarse a diferentes temas de su vida en un ritmo tal vez un poco más rápido y es importante entonces no juzgar, no criticar, tenemos que apoyar desde una empatía, desde una escucha activa. Y si, como bien decía Analisa, si en ese momento, por más que yo adore a mi pareja, no siento que tengo la capacidad ni los recursos para poderlo apoyar en este momento, porque también estoy pasando por un duelo muy doloroso, una situación muy profunda, algo que realmente me genera mucha dificultad, entonces es bueno ver qué otros recursos, qué otras personas y qué profesionales en su momento nos pueden dar apoyo. Hay un tema muy importante justo con el duelo y es que mucha gente piensa que si yo estoy viviendo mi duelo, ¿quién va a poder entenderlo? ¿Quién va a poder comprender lo que estoy sintiendo? Entonces hay mucha gente que se resiste a recibir ayuda, tanto de la familia o de amigos o de profesionales. Y es importante saber que si bien nadie puede sentir lo que el otro siente, poder tener un espacio para poder sentirnos escuchados sin juzgarnos, sin criticarnos, poder tener ese espacio mental para podernos conectar con lo que estamos sintiendo, va a ser supremamente importante para poder manejar este dolor que estamos experimentando, porque como nos damos cuenta, a lo largo del proceso del duelo, vamos a tener lo que llamamos picos emocionales, que son estas subidas y bajadas, y que es normal poderlas tener y forma parte del mismo proceso. Hay personas que a veces se asustan porque piensan que si llevaba 3 días que me sentía mejor y hoy sentí un bajón, entonces esos 3 días los perdí. Y no, forma parte del mismo proceso. Habrán fechas especiales que también nos generen un poco más de impacto que otros días, o recuerdos, o canciones, olores, o lugares. Entonces vamos a darnos cuenta que nuestra memoria y nuestros recuerdos también van a jugar una parte muy importante en todo el proceso del duelo. Aquí una persona escribió, Analisa, dice, hace 9 años perdí a mi primer bebé, aún me duele mucho, tengo una nena de 3 años que me da alegría, pero no olvido mi pérdida. Y es importante que sepas, Rosaura, que uno nunca olvida las pérdidas y siempre ese bebé va a ser significativo para ti. No hay uno que sea ni mejor ni peor o más o menos importante. Cada uno tiene su lugar en nuestro corazón, cada uno representa y tiene un significado. Y es importante saber que en la medida que necesites hablar y darte tu espacio para trabajar cualquier situación que se desprenda de ese recuerdo, es importante que te des la oportunidad de poder hacerlo. Y así con cualquier otra pérdida que vamos teniendo a lo largo de la vida. Claro, es muy doloroso. Ahorita estaba leyendo que estaban preguntando varias personas cómo hacer para manejar el duelo con los niños y que se necesitaba ir a un especialista. Creo que preguntó otra persona. O sea, no necesariamente se tiene que ir a un especialista. Nos da mucho miedo hablar sobre la muerte con los niños porque pensamos que ellos no lo van a poder procesar. Y en la mayoría de los casos los niños lo procesan mejor que los adultos. Siempre y cuando podemos, dependiendo de la edad del niño, poder explicarle la situación, siempre y cuando evitar cosas como se lo vinieron a buscar, se fue de viaje, está en otro lugar, o sea, explicar específicamente que hay un duelo físico, que esta persona no va a estar físicamente presente en este momento, que la puede acompañar y tener en su corazón, y que de igual forma puede escribirle cartas, puede, si es la persona religiosa, puede rezarle, puede conversarle, pero dar el permiso de poder explicarle al niño o la niña que la persona ya no está, que la muerte significa la pérdida terrenal del otro, pero que el otro de igual forma sigue estando emocionalmente. Así es, hay muchas familias que les da miedo no saber cómo abordarlos, incluir a los niños en los rituales y definitivamente cuando el niño tiene mayor
información clara, y no tanto en cantidad, sino en claridad, y que va acordado a su desarrollo, no solamente cronológico, sino también emocional, porque podemos ver que hay niños que a corta edad tienen una capacidad para poder ir comprendiendo algunas cosas, y hay otros niños que aunque tengan una edad mayor, tal vez les cuesta un poquito más. Entonces también tenemos que ir viendo qué entiende el niño, qué sabe el niño, qué escuchó el niño, porque muchas veces pensamos que los niños no entienden y resulta que los niños son una esponja y escuchan todo, y cuando la información no se les aclara, ellos van llenando esos vacíos de información y lastimosamente, como todo ser humano, llenamos los vacíos de información con información muy trágica y muchas veces mucho Así más es. extrema que la real. Entonces es Así, importante preguntarle al niño qué siente, qué necesita, qué escuchó, qué comprendió de lo que escuchó, y le vamos dando la información poco a poco, tomando en cuenta que un niño antes de los 8 años no tiene una concepción real de lo que es la muerte. Para ellos la muerte es algo que viene y se desaparece, como cuando ven digamos, las cómicas, que el muñeco muere y luego entonces vuelve a estar vivo. A partir de los 8 años ya tienen una concepción mucho más precisa de que la muerte es irreversible, entonces tal vez ahí también tenemos mayor capacidad de poder brindar una información un poco más clara o más concreta. Los niños, cuando la familia accede a que asistan a los rituales, logran representarlo de una mejor manera, porque los rituales nos dan primero una oportunidad para conectarnos y poder expresar nuestros sentimientos, y también para poder ir asimilando esta nueva realidad que a primera mano es muy difícil, aún siendo adultos, de poderla registrar y podernos acomodar a esta nueva realidad, ¿no? así es, los rituales de despedida son actos simbólicos que nos ayudan a expresar nuestros sentimientos ante la pérdida. Entonces, Correcto. llevar al niño le permite poder expresar. En cierta forma pone en orden como toda esta situación caótica, el estado emocional, porque entonces le da como un orden simbólico al acontecimiento. Nos permite entonces poder hacer un cierre emocional y despedirnos. Y por eso es tan importante que los niños puedan acercarse, puedan asistir a los rituales para que puedan poder cerrar y poder despedirse. Correcto. Y si van a asistir, es importante poderles contar antes qué es lo que van a ver, un poco como familiarizarlos un poquito con el lugar, quiénes van a estar, cómo pueden encontrar a las personas. Y si fuera el caso que no nos sentimos muy seguros de que estén listos para ir, podemos ayudarles a que ellos puedan participar de otra manera, como decía antes Annalisa, por medio de un dibujo o de una carta. La idea es brindarles una estrategia o una herramienta en donde ellos sientan que ellos puedan poner sus sentimientos y que puedan hablar, y que ellos sepan que está bien llorar y está bien preguntar y que estamos ahí dispuestos a escucharlos y hablar del tema cuantas veces lo necesiten. Una de las inquietudes más grandes que tienen muchas veces los padres es ¿qué hago para que mi hija o mi hijo no me vea llorar? Y es importante saber que esto es algo que no se tiene que cubrir o que mentir, porque cuando le explicamos a los niños por qué estamos tristes y qué hacemos cuando estamos tristes, también les ayudamos a normalizar la emoción, a que entiendan que cuando estamos tristes y si nos dan ganas de llorar está bien hacerlo y que está bien hablar de eso. Entonces vamos quitando estos tabúes que hemos estado teniendo a lo largo de la vida y vamos permitiendo que los niños puedan crecer con un tema que forma parte de la vida. Nos quita la vida, pero forma parte del ciclo de la vida. En la medida que lo hablemos con más apertura, va a ser mucho entonces más probable y más sano que lo podamos desarrollar y que lo vamos a hablar en familia. Y lo Con mismo, esto, perdón, y lo mismo de antes, ¿no? Y evitar cosas como no estés triste, no te correcto. preocupes, no ha pasado nada, no estés molesto. No, como hemos hablado, es necesario dar el espacio para todo lo emocional. O sea, si pasó algo, si falleció una persona cercana, si falleció una persona querida, un papá, una mamá, un hermano, una abuelita, o sea, deben poder expresar lo que sienten, o sea, con toda la posibilidad y con todo el desborde que eso implica, para que ellos realmente puedan procesarlo de una forma sana. Si no, Correcto. entonces todo ese dolor emocional queda arraigado y queda adentro a lo largo del tiempo. Y ahí sí es cuando podríamos entonces encontrarnos con un duelo complicado, cuando eso no se pudo procesar, no se pudo representar. Yo creo que sería importante, Analisa, que habláramos en este momento, como estamos hablando de los rituales, con el COVID, este espacio se ha visto interrumpido. Y entonces hemos tenido que empezar a buscar de una manera creativa cómo dar lugar a poder hablar de ese ser querido que ha fallecido, poder tener la oportunidad entonces ya sea desde un Zoom, en donde nos reunimos la familia y cada uno tiene su momento para hablar ya sea de anécdotas
o de historias, o de lo que esa persona representaba para cada uno de nosotros, lo que mencionábamos antes de los dibujos, o de, por ejemplo, hay personas que necesitan escribir en las redes sociales lo que sienten, y podemos entonces ahí dar un apoyo a la persona, una palabra de aliento, una llamada, un mensaje, que ayuda a que la persona sienta que aunque físicamente no lo podemos acompañar en este momento y no pueda tener los rituales o con la compañía que se hubiese podido hacer en un momento sin la pandemia, sí podemos encontrar formas en que la persona pueda sentir esa conexión, que nosotros estamos ahí con ellos de corazón y que los apoyamos. Y pueden ser cosas también instrumentales, como por ejemplo enviarles comida, preguntarles si necesitan algo. Y hay frases importantes que demuestran esta conexión y que podemos decir como estoy ahí para ti, te acompaño en tu dolor, te quiero ayudar, cuéntame cómo te puedo ayudar. Y no decir frases que a veces, aunque las decimos con la mejor intención, lo único que hacemos es dificultar el mismo proceso, ¿no? A veces hay personas que dicen no llores, o si sigues llorando la persona no va a descansar, y esto no es cierto. O sea, hay un dolor muy grande y si nosotros quitamos la oportunidad de que la persona hable, llore y exprese su emoción, lo único que vamos a generar es como un nudo en la garganta que no le permite respirar y no le permite estar bien. En el duelo uno no está bien, pero para poder luego llegar a estar bien, hay que conectarnos con el dolor, permitirnos sentir y reconocer y validar lo que estamos sintiendo y lo que el otro está sintiendo. Igualmente, uno de los rituales que también se hace mucho es ubicar un rincón de la casa y se puede poner una fotografía, a veces hay personas que ponen unas flores o unas velas, como la persona lo quiera ubicar, pero es un espacio donde, por ejemplo, yo sé que si yo necesito sentirme cercana a mi ser querido que ha fallecido, yo siento que es el lugar donde yo puedo o puedo rezar, o le puedo hablar, o me puedo desahogar, puedo llorar. E igualmente hay personas que tienen estas cajas de recuerdo y no importa cuál es esa caja, si es literal o no, pero es como poner en algún lugar cosas que me acuerden a esa persona. Pueden ser fotografías, puede ser perfume, puede ser algún recuerdo, algún regalo, algo que me recuerde a esa persona y que cuando necesite sentirla más cerca, yo puedo acudir a esa caja de recuerdos y es una forma de poderme volver a conectar. Así que es importante ver que aunque la pandemia nos ha limitado la capacidad de poder hacer rituales a los que estábamos acostumbrados, no quiere decir que tenemos que dejar esto, pasarlo por alto, sino que tenemos que buscar la manera en donde nos podamos conectar con lo que sentimos y podamos brindar el apoyo que nuestros seres queridos necesitan en ese momento. Claro, porque sí, en cierta forma el COVID nos ha cambiado la forma en que elaboramos nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra forma de pensar, de actuar, de acompañar y hacer ese cierre o ese ritual. Y con toda la temática de la pandemia, en donde en estos momentos un funeral o no puede estar con muchas personas, solamente un par de allegados. Entonces es como poder, aparte del duelo, es también poner en otro ámbito todas las costumbres, todas las formas de actuar, los hábitos que implicaría cómo despedir o cómo hacer el cierre con esta persona, porque te queda totalmente desvirtuado ante la no posibilidad de hacerlo como se hubiera querido hacer. Entonces, en ese caso sí, ayuda mucho poder elaborar, ya sea con una caja de recuerdos, a poder plasmar de una forma u otra un lugar, un escenario en donde se pueda llorar, se pueda despedir y se pueda tener a esa persona más cerca al inicio, a pesar de que la familia, porque Correcto. sí, en este Además momento no solamente estamos hablando del ritual, porque típicamente cuando alguien fallece, independientemente de la forma en que se hace el ritual, después del ritual, las primeras semanas, hay un acompañamiento también físico de la familia y los amigos a la casa de la persona. Entonces, en este momento, con la cuarentena, no lo podemos hacer. O sea que esta persona, en cierta forma, no se va a estar más sola. correcto. Y además de esto, también, si lo miramos un poco antes, el hecho de no poderse despedir, por ejemplo, si el familiar muere o murió en esta época que estamos en pandemia, no pude entonces estar con esta persona si no vivía en mi casa o si murió en el hospital y no lo pude acompañar. O sea que vemos que hay un proceso alterado de lo que implica el duelo anticipatorio, que alguien preguntaba antes y que quería que habláramos un poquito. El duelo anticipatorio es como irnos, entre comillas, preparando, porque nunca hay una preparación completa, es como ir asimilando poco a poco que vamos a tener
una pérdida por muerte, ya sea porque el médico nos ha dicho que la situación está muy delicada, o porque hemos ido viendo que los síntomas están demostrando que la persona está entrando en una fase tal vez ya de agonía, y que entonces cuando estamos en un periodo donde sí podemos tener este encuentro, la familia tiene la oportunidad de hacer cierre con el ser querido. En este momento esta parte queda obstruida, no se puede realizar. Sin embargo, es importante trabajar con lo que sí tenemos. Y aunque sí nos da una sensación de pérdida adicional, que no pudimos tener este desenlace o esta despedida o este cierre, sí vamos a enfocarnos entonces en lo que sí podemos hacer. Porque es importante tratar de pararnos en lo que tenemos para no sentirnos tan desprotegidos o tan perdidos en una situación que realmente es nueva, y que aunque hayamos tenido otras pérdidas, cada pérdida es distinta, y cada pérdida de alguna manera levanta las otras pérdidas, por muy elaboradas o no que estuvieran. Y junto a eso, yo creo que también es importante que veamos que en este periodo, lastimosamente, hemos tenido también otro tipo de pérdidas que Annalisa y yo queríamos dejar un espacio para hablar de esto, y es la pérdida por suicidio. Es una pérdida que ha estado desde muchos años, por muchísimo tiempo, estigmatizada, en donde se genera en la familia una sensación de culpa, de vergüenza, de miedo, de rabia, de culpa. O sea, son muchas las emociones que pueden estar involucradas, porque quedan muchas preguntas sin resolver, muchas dudas, muchas inquietudes con relación de o cómo no me di cuenta, o si hubo algo que no hicimos, o si habremos hecho lo suficiente. No sé, que hay un cuestionamiento constante a lo largo de todo el proceso del duelo, y este es un duelo que sin duda sí requiere de apoyo profesional. No quiere decir que Claro, todos los eventos de nuestra vida requieran un apoyo, pero por el impacto que genera, por la magnitud, ajá. por la magnitud, por la fuerza emocional que se vive, y porque justamente alrededor nuestro todavía no hay mucha gente que comprende del todo, y hemos querido aprovechar este espacio para tratar de justamente llevarles a ustedes el mensaje de que cuando apoyamos a una persona en duelo, indistintamente la razón por la que haya surgido ese duelo, esa pérdida, nuestro apoyo tiene que ser con amor, con compasión, con empatía, con una escucha activa, con podernos poner en el lugar del otro y estar ahí, no para juzgar, ni para criticar, ni para señalar, ni para tratar de llenar esta información que no tenemos del todo clara, sino para apoyar y ser ese hombro, esa persona que nos va a dar aliento en un momento de tanto dolor y de tanta incertidumbre y de tantas emociones involucradas. Así es, y es una, como hemos venido hablando desde el inicio, los diferentes tipos de muerte y situaciones, la muerte por suicidio, lastimosamente, ha ido incrementando a nivel mundial. O sea, 800.000 personas a nivel mundial mueren por suicidio. O sea, este año, entre lo que fue los primeros días del año, o sea, desde el 1 de enero hasta el 13 de, no, perdón, sí, hasta el 18 de mayo, ya habían muerto 65 personas por suicidio. Y Correcto. entre Cambió el, el y número. entre el 13 de marzo y el 18 de mayo, o sea, 2 meses, murieron 32 personas por suicidio. Claro, Correcto. entendemos y sabemos que la cuarentena ha hecho que esté habiendo más muertes por toda la situación que acarrea, pero lo que tenemos que prestarle atención y darnos cuenta es que está habiendo cada vez más muertes por suicidio, y esto es lamentable. Cada 40 segundos en el mundo muere alguien por suicidio. Entonces Correcto. esto es devastador porque nadie está preparado para recibir la noticia de que un ser querido se ha quitado la vida. O sea, si de por sí el duelo de alguien cercano es duro, independientemente de la causa de la muerte, cuando la muerte es por suicidio, es más duro todavía, porque, Correcto. porque comienza eh, las personas cercanas, las personas que están alrededor, comienzan a experimentar las emociones típicas de una muerte por duelo, añadida a todas las experiencias y sensaciones y pensamientos en relación a por qué esta persona pudo haberse suicidado. ¿Será que yo no me di cuenta? ¿Será que yo hubiera podido hacer algo para evitarlo? Eh, ¿Habré tenido que ver con algo? ¿Por qué no hice más? Y entonces todos estos cuestionamientos comienzan a hacer que esta persona
se comience a experimentar, como vuelvo y repito, todo el dolor emocional, pero también la tristeza profunda de sentir que quizás lo hubiera podido evitar. Y hay que entender y hay que tener muy claro que la persona que se suicida, que muere por suicidio, generalmente, en la mayoría de los casos, lo ha venido pensando desde mucho antes. En la mayoría de los casos lo ha intentado muchas veces, lo ha ideado. O sea, el suicidio no ocurre de un momento a otro. Esta persona viene sufriendo y experimentando un dolor emocional muy profundo. Y es importante, la persona Analiza, perdí un poco. la persona se suicida porque quiere Hola. dejar de sufrir. Perdón, es que te había perdido un momentito. Sí, con ese punto que indicas es importante mencionarlo porque hay muchas personas que piensan que los suicidios son actos impulsivos y no. Hay etapas y justamente esto es lo que hace que podemos prevenir. Lastimosamente hay algunos que se nos escapan y tenemos que, en la medida que nos eduquemos más sobre el tema y reconozcamos los factores de riesgo y las señales de alarma, vamos a poder estar tal vez un poco más atentos. ¿A qué me refiero con esto? Lo que mencionaba Analisa, el punto son estos. Primero hay una ideación, luego hay un plan, la persona va creando una idea, luego hay intentos, y por lo general son varios intentos, y luego ya hay un suicidio consumado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros vamos reconociendo, si nuestro ser querido cada vez se está aislando, deja de tener estas actividades que antes le generaban placer, comienza a tener frases o mencionar frases como la vida tal vez sería mejor sin mí, o no valgo para nada, o soy un fracaso, y es algo repetitivo, comienza a despojarse de sus pertenencias, comienza a tener actitudes de despedida. Estos son señales de alarma que nos indican que algo está pasando. Lastimosamente hay muchos familiares que se quedan un poco con la duda de si no me di cuenta de algo, y yo creo que es importante que estos familiares, si nos están viendo ahora, recuerden que si bien es cierto que dentro del duelo es probable que se hagan muchas preguntas, también es importante saber que van a haber muchas preguntas que nunca nadie les va a poder responder. Y aquí tenemos entonces que definir cómo quiero aprender a vivir aún con la dificultad que esta situación ha generado en mí, con este vacío, con este dolor profundo. Y en la medida que nosotros vamos trabajando todo lo que despierta este duelo y le ponemos nombre a lo que sentimos y reconocemos y aceptamos que esta persona lastimosamente pensó que su única salida para salir de todo ese dolor emocional profundo que tenía era la muerte, nos vamos a dar cuenta que hay muchas personas que logran en el proceso del duelo aceptar que eso que me genera tanto dolor hoy, entiendo que eso fue lo que esa persona lastimosamente llegó a creer. Y cuando la persona logra hacer esa conexión de decir yo, aunque me duela mucho y aunque no esté de acuerdo y aunque me parezca que no fue correcto, acepto y entiendo que fue lo que mi hijo en ese momento decidió, comenzamos entonces a poner toda esa energía en ver cómo logro de ahora en adelante conectarme con mi vida, qué hago de esta experiencia como algo que me ayude a revisar prioridades o a sacar algún tipo de aprendizaje, porque del dolor todos logramos aprender. Definitivamente nos gustaría que nadie tuviera que vivir nunca este dolor, pero sabemos que existe esta situación y lastimosamente cada vez en más personas. No es que la pandemia lo ha generado, sino que esta situación ha hecho que lo que venía detrás se comience a poner un poquito más a flor de piel. Que la persona se sienta con un callejón sin salida o como una visión túnel, es como que no ve otra opción. Por eso es importante tratar de mantener una buena comunicación, decirle a la persona que si no siente que somos la persona ideal en ese momento para hablar con ellos, podemos buscar juntos a alguien que los ayude. Hay muchas ayudas, hay muchas personas que estamos especializadas en dar el apoyo. No hace falta vivir con esta sensación de que no hay salida para mí. Todo tiene solución si lo tratamos de hablar, si lo tratamos de buscar dónde o quiénes nos pueden dar esta oportunidad de buscar otros caminos que tal vez en este momento, porque hemos tenido un dolor tan prolongado, no lo hemos podido ver.
Así es. Hay personas que nos preguntaban un poquito de cómo abordo de repente con mi hijo si alguien se ha quitado la vida. Yo creo que es importante que tengamos claro que los niños de ahora tienen en su poder muchísima información, más de lo que nosotros teníamos cuando éramos pequeños. Y ellos leen y escuchan y reciben tanta información que nosotros no podemos pasarla por alto. Entonces teníamos que hablar con ellos abiertamente, qué escucharon, qué leyeron, qué vieron, porque lastimosamente cuando ocurre un suicidio hay mucha gente que siente tanta ansiedad con esta información que simplemente envía todo lo que recibe sin pensar en el daño que le está generando tanto al doliente que recibe esta información como también a la persona que en este momento está vulnerable y que cuando ve esa información o ese mensaje lo toma como un refuerzo a su idea. Así que es importante que seamos responsables con lo que decimos, con lo que hacemos, y mientras tengamos una buena comunicación y sea abierta, y si en algún momento sentimos que no tenemos las herramientas para hablarlo, buscar personas idóneas que nos guíen en el proceso para brindar esas herramientas o esa información que a veces no sabemos cómo transmitirla a nuestros seres queridos. Así es. Y dentro de todo, como bien decía Becky, el estigma por lo menos ha ido cambiando. O sea, la actitud hacia el suicidio no es la misma hoy día que antes. O sea, yo creo que quizás hasta los niños y adolescentes lo entienden un poco más y entienden que es una situación de salud, de bienestar, y que no, o de bienestar o de sentirse mal, pero que no es un prejuicio, no tiene nada de malo el poder decir que una persona cercana murió por suicidio. ¿A qué me refiero? Que de por sí, si es doloroso que un familiar o un allegado haya muerto por suicidio, más difícil aún si por los estigmas sociales y los tabúes, entonces yo no digo cómo murió. Yo no digo cómo murió porque entonces siento que es algo en donde voy a poner, voy a pensar que los otros van a tener una imagen distorsionada o negativa de mi familiar que murió por suicidio, o van a tener una imagen distorsionada de lo que quizás debía haber hecho yo o no para que esta persona no muriera por suicidio. Hoy, que podamos hablar de suicidio, que podamos hablar de muerte por suicidio, de que podemos hablar que no tiene que ver con quitarse la vida, sino con dejar de sufrir, dejar que duela tanto, no querer seguir sintiendo este dolor emocional, entonces podemos aceptar, dentro de todo el dolor, como bien decías tú, pero podemos aceptar hablar acerca de que aunque hubiera querido que esta persona no muriera de esa manera, se dio y sucedió, pero no significa que esta persona estaba, en ese momento, se estaba sintiendo muy mal. Claro, yo creo que hemos hablado de unos puntos muy importantes y las personas que están aquí con nosotros nos han escrito justamente sus inquietudes con el tema del suicidio, en donde vemos que cuando tenemos una situación de crisis como la que es ahora la pandemia, y es una crisis no solamente por el miedo al contagio, sino por la parte de las pérdidas a nivel financieras o de los lazos, de podernos comunicar y conectarnos como estamos acostumbrados, definitivamente eso hace estas fases que mencionábamos antes se vivan de una forma mucho más cortas. Así que, nuevamente, recordar, todos tenemos situaciones dolorosas, algunas personas se quedan con un dolor que va creciendo con el tiempo y que si no lo han hablado, no lo han podido procesar, se va encapsulando en ellos y comienzan a tener muchas veces esta sensación de que no hay otra salida. Entonces nosotros tenemos el compromiso de poder hablar abiertamente sobre las emociones. Y reconocemos que las emociones son en nuestra vida nuestra mejor herramienta de defensa, de combate y de conocimiento. Y entendemos que es importante sentirlas, importante nombrarlas, validarlas y escucharlas. Vamos a tratar entonces, independientemente si ya estamos frente a un duelo o no, poder reconocer cómo podernos apoyar y cómo buscar y recibir esa ayuda. Para la persona que ya ha vivido lastimosamente una experiencia de suicidio en su familia, es importante que sepa que no hay nada de qué avergonzarse, no hay nada de que es nada por lo que haya que señalar. Es una situación dolorosa, es una situación difícil, algunas personas la comprenden y las reconocen con mayor
cariño o con mayor amor que otras en cuanto a la conexión, de cómo dar ese soporte. Aquí lo importante es ver de ahora en adelante qué quiero hacer con esa experiencia, cómo quiero tratar de funcionar de en adelante, quién necesito a mi lado para poder empezar a volver a reencontrarme con mi vida, e igualmente cuando tenemos un duelo que no sea por suicidio. El final de este proceso es tratar de volvernos a reconectar con nuestra vida y que nuestro ser querido siga formando parte de nuestros recuerdos, de nuestro amor, de nuestro cariño, y que podamos recolocarlo. Hay algunas personas que con el pasar del tiempo les cuesta mucho sobrellevar una pérdida. No todo el mundo lo maneja de la misma manera, como dijimos antes. Si sentimos que no hemos podido volver a retomar nuestra vida y que esto es una situación que está presente todo el tiempo, no solamente en fechas significativas, sino que nos genera con mayor fuerza, intensidad y duración mucho dolor e incapacidad para poder seguir haciendo lo que normalmente hacíamos y disfrutábamos en nuestra vida, esto es una señal de alarma de que tenemos un duelo que no está del todo elaborado. Eso no quiere decir que el que yo me ponga a veces triste, no quiere decir entonces que tengo un duelo no elaborado, no. Todos en algún momento vamos a sentir tristeza, nostalgia, y vamos a tener fechas significativas que van a hacer que tengamos más presente a nuestro ser querido. Y eso está bien, eso es lo que se espera cuando tenemos un vínculo cercano con alguien y esa persona fallece, parte de nosotros se va con esa persona y parte de esa persona se queda con nosotros. Así que siempre vamos a tener sentimientos y emociones cuando nos recordemos de esa persona o algo salga a la luz sobre esa persona. Pero tenemos que ir identificando y reconociendo cómo nos estamos sintiendo nosotros y qué estamos haciendo con esas emociones. Y poder reconocer si el malestar se ha vuelto intenso y sostenible. O sea, si ha pasado más de un año, yo sigo teniendo ansiedad, sigo sintiendo rabia, molesta, irritabilidad, estoy teniendo problemas para dormir, para concentrarme, para comer, he comenzado a tomar alcohol, drogas, muchos medicamentos, comienzo a tener quizás sentimientos de culpa, pensamientos persistentes de muerte. Entonces hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda para poder manejar este dolor, que si bien es cierto, como hemos hablado durante todo el día de hoy, es importante pasar por estas emociones para poder salir adelante. También en un tiempo prolongado que esto debería ir sanando. Y si el tiempo ha sido muy largo, entonces hay que buscar la ayuda necesaria para poder mejorar. Y que tenemos que ayudarle al tiempo. Hay personas que piensan el tiempo lo cura, pero tenemos que trabajar en ese tiempo. Tenemos que hablar de lo que sentimos, ponerle nombre, conversarlo con las personas cercanas, con quien nos sintamos cómodos, y si buscamos esta ayuda y sentimos que no es suficiente, entonces saber que también hay especialistas que nos puedan dar el soporte en caso que la ayuda que tengamos más a mano en ese momento no haya sido suficiente para poderlo sobrellevar. Ya nos sale que se nos va a acabar el tiempo, así que nos queda un minuto. Muchas gracias a todos por haber sintonizado, esperamos que hayamos podido responder a sus preguntas. Igualmente las cuentas de la Fundación están abiertas para cualquier inquietud y esperamos que haya sido de apoyo este espacio que hemos querido brindar Annalisa y yo. Claro, gracias por acompañarnos a todos durante un tema que es tan duro, pero es poder acompañarnos todos para poder manejarlo lo mejor posible. Hasta luego. Así es. Muchas gracias a todos.